Andutriba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder Y así la que misma pasemos a cosa. escuchar la primera parte de esta entrevista, pero antes lo vamos a presentar. Por supuesto, Perdón, Facu. por supuesto, lo presentamos al doctor Alejandro Catarusa. Es historiador, profesor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET y vicedirector del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Ha dictado cursos en instituciones universitarias del exterior y en otras universidades argentinas, tanto en el grado como en posgrado. Entre sus líneas de investigación podemos mencionar historia de la cultura, historia cultural, y política de la Argentina en el siglo XX, historia de la historiografía, historia de la construcción de representaciones colectivas del pasado. Dirigió, entre tantas obras importantes, el tomo 7 de la Nueva Historia Argentina, Crisis Económicas, Avance del Estado e Incertidumbres Políticas entre 1930 y 1943. Ha publicado en numerosas editoriales como Sudamericana el 2001, y entre otras también, y ha hecho trabajos como por ejemplo con Alejandro Eugenián, también un docente que pudimos entrevistar hace mucho tiempo. ¿Sí? Y bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones para poder pasar a escuchar la entrevista. El día de hoy tenemos el agrado de realizar la entrevista al doctor Alejandro Catarusa, sí, que se encuentra en estos días del mes de mayo, dictando un curso del seminario de posgrado, Batallas historiográficas, debates culturales y luchas políticas por el pasado, alternativas conceptuales y exámenes de algunas coyunturas en Argentina del siglo XX. ¿Cuál es para usted la importancia de estudiar las trayectorias de los intelectuales? En principio yo creo que si uno entiende que la historia de la historiografía puede ser un capítulo más de la historia del mundo cultural, de los intelectuales, las trayectorias individuales tienen una importancia, pero condicionadas por una serie de factores que tienen que ver con el funcionamiento institucional, la coyuntura en la que incluso político-cultural, en las que esas trayectorias se despliegan, sin duda, para el análisis de la obra de un historiador o un intelectual en sentido más amplio, la dimensión biográfica no puede abolirse, pero yo creo que no explica todo, ¿no? Hay otros factores, como les decía, que tienen que ver con la base institucional, cierta cultura académica específica de la institución en la que se formó o en la que trabaja, y los climas políticos culturales muy amplios en los que despliega su actividad. Bien. Bien, profe, en función a esta primera respuesta es que nosotros también, en uno de los ejes de esta entrevista, queremos hablar acerca de su trayectoria intelectual personal, ¿no? Que nos comente acerca de cuáles fueron sus inicios, por qué elige la carrera historia. Es una serie de preguntas que ya venimos desarrollando y cuestionando, ¿no? Y reflexionando con otros intelectuales que pasaron en nuestro programa. ¿Cómo fue su ingreso en la universidad? Si militó en la universidad, sabemos que fue en época de la dictadura militar. Esta noción de con quién se formaba, a qué círculo académico, ¿no? Se fue insertando en sus inicios. Bueno, si yo les cuento ahora la trayectoria personal, creo que esto va a ratificar, o algunos datos van a ratificar lo que les decía antes. Vos me preguntabas cuándo había decidido estudiar historia. Yo lo que primero les propongo es un ejercicio de entender que estudiar historia en mediados de los años 70 era muy distinto de lo de hoy, por muchas razones, no solo por el contexto político, que quizás sea lo más obvio, sino porque este era un espacio institucional infinitamente más chico, las salidas laborales eran bastante menores, quiero decir, prácticamente no había investigadores CONICET en ciencias sociales. Yo atravesé toda mi carrera, después les digo los años y demás, pero casi sin saber que existía el CONICET hasta el final de la carrera. Las expectativas de entrar a la enseñanza universitaria eran mínimas porque nuestros ayudantes tenían no menos de 40 años, el más joven. Claro. Los demás eran gente muy grande, o sea que la salida que imaginábamos masivamente era la enseñanza secundaria, la salida laboral. Si
yo decidí alguna vez estudiar historia, que creo que esto debe haber ocurrido, fue en torno al año 73, y ahí la coyuntura política también tuvo mucho que ver. Yo estudiaba en el colegio secundario, en el 73 tenía entre 14 y 15 años. Empecé la aproximación a la política de manera simultánea a la historia, armamos un grupo de lectura de textos históricos que se llamaba pomposamente porque éramos tres, Claro. Manuel Dorrego, lo que ya más o menos te daba cierta precisión en cuanto a cuáles eran tus opciones políticas. Ujú. Y luego entré en la facultad en el año 76 y terminé a comienzos del año 81. Luego volví a la facultad como ayudante de primera en el año 85, ya terminada la dictadura. Sí. Durante la dictadura milité, pero no milité en la facultad. Ajá. Milité en lo que llamábamos el territorio y antes y después en el frente sindical también, pero no en la facultad. La militancia que tuve en la facultad comenzó como graduado, como miembro de junta y miembro de consejero y directivo. Después fui consejero superior, pero ya era una persona bastante más grande, Claro. tenía 35 años. Así que militancia juvenil en la universidad entre los estudiantes no tuve. Me habías preguntado cómo lo había decidido. La cuestión de la trayectoria. Como les digo, ahí me parece que tienen que hacer un esfuerzo de imaginación ustedes por pensar una profesión mucho más acotada en su base institucional, muchas menos carreras que las que hay hoy en día. Hoy en día debe haber cerca de 30, en aquel momento probablemente hubiera no más de 15. Claro. Bien, tendría que hacer la cuenta, pero... Y más carreras de historia significan, o sea, más universidades dan la posibilidad de más carreras de historia suponen más puestos de trabajo, más estudiantes, más centros de investigación, más revistas. Eso no existía, no es lo que hoy ustedes imaginan. La salida, como les digo, CONICET era mínima, no estaba en la agenda, y la distancia generacional con los que eran nuestros profesores era abismal. Nuestros profesores tenían 60, 65, 70 años, cosa que a ustedes les ocurre hoy también, pero en el medio no había nada. Claro. O sea, entre nosotros que estudiábamos y nuestros profesores no había generaciones intermedias. En el caso de la dictadura, probablemente porque se hubieran ido o porque no hubieran apostado a una carrera académica en tiempos en que la militancia parecía más urgente, o porque tuvieron que exiliarse o lo que fuera, pero entre vos y el titular de cátedra no había prácticamente nadie. Esa distancia se marcaba mucho también, Claro. ¿no? A la hora de aprender, de enseñar. Sí, tal cual. Y yo creo que muchas de las, diría que todas las personas que estudiaron en mi camada, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ujú. a la hora de la reapertura democrática, tuvimos que reeducarnos como si hubiéramos ido a un campo de reeducación en Vietnam. Fue aprender otra biblioteca, incorporar otra biblioteca, incorporar otros temas, incorporar unas prácticas que no conocíamos. Yo estudié, por supuesto había algunas cátedras más abiertas o más interesantes que estaban atentas a las novedades que había en el mundo europeo. Además, bueno, estudiar en historia medieval Bloch o en historia moderna a Lucian Febvre tampoco era muy peligroso en términos, muy peligroso, muy amenazante para el poder instituido. Pero, por ejemplo, en el área de las argentinas y las americanas, había cierta idea de que hasta Cortés Conde podía ser visto como un historiador marxista solo porque se dedicaba a la historia económica. O sea, si vos te dedicabas a la historia económica, automáticamente eras sospechado de marxista. Entonces, como les digo, fue un tránsito rápido por la facultad, con una formación bastante desactualizada para mi gusto y bastante
retrasada respecto a lo que estaba haciendo la historiografía internacional en ese momento, así que tuvimos que reeducarnos. Tampoco teníamos nociones de cómo se accedía a una cátedra, Claro. Los concursos solo se implementaron, y de manera bastante parcial y con un reglamento bastante dudoso al final de la dictadura. Hubo una serie de concursos, no en la facultad, o juraría que en la facultad algunos pocos, pero no estaba instalada la idea de que el sistema de reclutamiento de personal pasaba por una competencia reglada por unos instrumentos acordados por los organismos de gobierno de la facultad, y que eso se llamaba concurso y que era el modo de acceso. Bien. Sí, profesor, y con respecto ya avanzando un poco al área de la investigación, ¿cuáles fueron esos primeros temas de su interés antes de llegar al tema de la historia de la historiografía, digamos? Sí, contaba ayer en el seminario al comenzar, casi como una confesión, que lo de historia de la historiografía fue un poco azaroso, en el sentido de que a mí era un área que me gustaba, pero que también me podía haber gustado, o me gustaba Argentina 3 y me gustaba Contemporánea. Yo, a la salida de la facultad, en el 81, cuando me recibí, comencé a dar clases en el secundario y en algunos terciarios, un terciario estatal y un terciario privado. En el terciario privado, después de varios años de dar clase, me ofrecen teoría e historia de la historiografía. Entonces volví a la facultad a recursar esa materia, pues yo la había cursado en tiempos de dictadura, quería ver qué es lo que estaba pasando en tiempos de la democracia. Ahí tracé una relación con el titular de la cátedra, que era Ángel Castelán, profesor de historia moderna, un hombre muy, muy culto y muy actualizado respecto a qué cosas se estropea, y finalmente terminé en la cátedra como ayudante. Así que directamente entré desde ese momento a trabajar en historia de la historiografía. En el año 98 concursé un cargo titular en la Universidad Nacional de Rosario, donde trabajé 25 años, mientras era ya adjunto en filosofía, de manera que mi tarea docente siempre fue en el área. Y en algún momento lo que logré fue hacer coincidir de manera plena la línea de docencia con la línea de investigación. Yo había empezado por una cosa más vinculada a historia de las ideas políticas, trabajando sobre una revista radical, y luego fui reorientando esto hasta lograr hacer coincidir, como les digo, las cosas que investigaba con lo que daba en las clases, de modo tal que estaba en una situación prácticamente ideal que no todos los colegas alcanzan, sencillamente porque no se dan las cosas, no por otras razones. Bien. Ahora, usted dice que empezó estudiando sobre la historia de las ideas, pero en la lectura de los textos que nosotros tenemos de lo que usted produce, evidentemente usted toma aportes de una nueva historia intelectual y cultural que le permite dar otro tipo de respuestas a este problema de las producciones culturales de los intelectuales en un determinado momento. ¿Cuáles serían esos aportes que usted podría destacar brevemente, o esos autores importantes que habría que considerar para un trabajo de este tipo de historia intelectual, cultural que usted hace? A ver, efectivamente, como vos decías, yo dije que había empezado por historia de las ideas políticas. En realidad fue un modo clásico de denominar lo que hice en aquel momento, que era trabajar desde la perspectiva de la historia cultural, diría yo, porque yo no rastreaba ideas claras y específicas, sino más bien unas imágenes vinculadas a una tradición política, que era la del radicalismo, en un tipo de fuente que era inabordable, o no, ahora que lo pienso, no. Uno podría haber hecho un estudio de las ideas políticas en sentido clásico,
sobre una revista, pero hubiera perdido lo esencial, que era el intento de utilizar la revista como modo de intervención en el ámbito político-cultural. Esa perspectiva me la dio la historia cultural más actualizada. Yo creo que si uno separara la historia de lo que antes solía llamarse la superestructura, las representaciones, el plano simbólico y demás, en casilleros estancos, podría decir que, y después voy a decir la que a mí más me entretiene, me divierte y me parece productiva desde el punto de vista intelectual. Una línea de estudios culturales fuertemente anclados en la perspectiva social, de la cual Raymond Williams y la gente de los estudios culturales ingleses, Stuart Hall y demás, es representante cabal. Luego una historia intelectual a la Skinner o Pocock, que yo no pongo en práctica. Luego una historia tradicional de las ideas, como vos señalabas. Me cuesta identificar hoy a alguien que me deslumbre haciendo esta cosa más tradicional. Podría llegar a ser Paolo Rossi, un historiador italiano que a mi juicio es deslumbrante, pero no estoy muy seguro si él admitiría que hace algo que pudiera llamarse estrictamente historia de las ideas, aunque los subtítulos de algunos de sus libros apelan a esa fórmula. Diría que hoy en día la historia de mentalidades está en baja, está un poco fuera del centro del escenario, quizá algo de los imaginarios colectivos. Ayer estuvimos discutiendo el texto de Baxco y me parece que esa producción es interesante. Y también en lo que, ya que arrancamos por las historias de las ideas políticas, que no es en absoluto lo que estoy haciendo ahora, pero en el mundo francés, Pascal Horry y René Rémond, desde hace unos 20-25 años, quizá un poco más, emprendieron una especie de intento de renovación de la tradicional historia de las ideas políticas, que ellos entendieron lograba que la historia de las ideas políticas alcanzara a cubrir los reclamos que la Escuela de los Anales había hecho a la producción histórica global, ¿no? Y en ese sentido hay algunas producciones, una nueva historia de las ideas políticas de Pascal Horry con prólogo de Rémond, que está traducida, que me parece que es bastante útil y bastante novedosa, y en diálogo con la historia conceptual y con la historia intelectual, aunque no compre del todo ese paradigma. Bien, y en esto, usted que hacía este balance de aportes teóricos de la historia intelectual, cultural, ¿usted reconoce o toma aportes de Heidi Way? A ver, yo creo que Hayden White es una persona en principio muy simpática, luego, personalmente quiero decir, luego un intelectual muy inteligente y finalmente una persona que señaló una serie de puntos que tienen un costado fuerte y un costado débil. El costado fuerte lo constituyen las observaciones en torno a que los productos del historiador asumen finalmente una forma narrativa en la que es particularmente difícil distinguir distinguir aquellos rasgos que hacen que no se trate de una ficción. La idea de que el libro de historia es un artefacto literario me parece que es una idea fuerte y que es una idea que no se ha rebatido.
porque, tiene una evidencia muy dura, que es que los libros de historia son escritos, textos en forma de prosa narrativa. Bien. Hasta ahí me parece que ese punto es un punto fuerte, pero que es un punto ciego. Es lo que hacemos. Escribimos eso. Ahora, que eso no tenga poder explicativo de lo que efectivamente pasó, me parece que es el punto débil. Porque el modelo científico que Hayden White toma para señalar que la historia no alcanza a cubrir los requisitos del estatuto de la ciencia son hempelianos, y eso también hay que ponerlo en discusión según el propio Hayden White hubiera enseñado. Esto, en alguna ocasión pasó Hayden White por la Universidad de Buenos Aires, estuvimos en contacto, y ante la pregunta él dijo, sí, mi modelo de ciencia es hempeliano. Claro. Entonces, esa es una opción que no tiene por qué ser la única, y que, como les digo, sí me parece que la observación de que creamos artefactos literarios no solo es interesante, incluso es benéfica a la hora de la práctica, porque cuando uno se da cuenta de esto, se da cuenta que elegir si capítulo largo, capítulo corto, introducción larga o conclusiones por capítulo, son decisiones literarias en el sentido de cómo construir el discurso, que van a afectar toda la producción. El mejor trabajo de archivo puede devenir en una investigación pobre y en un texto fabuloso que no tenga nada que ver con uno y con la otra. Son tres planos distintos. Ir a hacer el trabajo de archivo como se debe, encontrar las hipótesis y explicaciones, y luego construir un texto. La construcción del texto es una cosa distinta de las otras, y el peor trabajo de archivo puede devenir si no quieren ponerlo en una tesis, en una ponencia muy buena. Y ese es un buen ejemplo, porque además en la ponencia uno expone, y una gran exposición, que también constituye un texto si la graban y demás, puede camuflar un mal trabajo de base hecho. Igual no es tanto a Hayden White, porque Hayden White apuntó a esto que digo, a los productos del historiador. Sí me parece, y también hablamos de esto en el seminario, que hay otro punto que es ciego, no para los objetores de la condición científica del conocimiento histórico, sino es ciego para los historiadores, que es que lo que no hacemos los historiadores es explicar qué tipo de relación creemos que hay entre los textos con los que trabajamos, los documentos, y su contexto de producción. Nosotros tendríamos que plantear cuánto creemos que hay de lo que ocurrió en el cabildo abierto en el acta del cabildo. Y no lo hacemos. Yo tendría que plantear cuánto creo que hay del pensamiento radical en la revista. Es decir, al armar una revista hay mediaciones de otro tipo que no reflejan como un espejo eso que llamamos pensamiento radical. Entonces, lo que nosotros no solemos hacer, y el giro lingüístico nos tendría que haber obligado a hacer, es señalar cómo creemos que puede plantearse la relación entre ese texto con el que... Es interesante la ruptura o el aporte que marca Michel de Certeau, él cuando habla de su operación historiográfica, y el quiebre que se produce en el nivel epistemológico de la historia, ¿no? Esta reflexión sobre que el propio hecho de el manejo de los archivos y la documentación también implica una operación que está mediatizada por un lugar, un momento, y él dice, hasta acá no se había reflexionado sobre esto, pero ahora la operación historiográfica requiere que nosotros pensemos en esta dimensión también, ¿no? Lo que dice Michel de Certeau no es que no sea correcto, es que se pone en un lugar en el que ¿cómo te diría?, de inaugurar una reflexión que no es inaugural. En realidad, Metahistoria es anterior a la primera versión del trabajo de Michel de Certeau. Y Barthes, en el discurso de la historia,
que es de mediados de los 60, observa algo parecido. Y si vas un poco más atrás, Adam Schaff, reflexionando desde el marxismo, en Historia y Verdad, señalaba los condicionamientos del saber histórico por una vía que a mí me parece muy tosca, tanto en el planteo, es decir, uno no puede preguntarse por qué hay tantas interpretaciones de la Revolución Francesa, porque nada, la respuesta sería porque preguntaron cosas distintas, y listo, claro, se acabó el partido. Pero, en todo caso, me parece que había habido reflexiones previas. Es más, si me apurás, también hablábamos ayer de esto, Sí. la observación de Croce, todo es historia contemporánea, va en esta línea. Lo que ofrece Michel de Certeau es, o sea, toda historia es historia contemporánea porque es el presente el que suministra al historiador los problemas con los que va a ir al pasado, los que va a preguntar. Me parece que lo de Michel de Certeau, sobre todo en la segunda versión, en la que incorpora la tercera dimensión que vos decís, discurso, base institucional, prácticas y discurso, en esa versión lo que pone muy bien en blanco y negro son áreas de trabajo y 4 o 5 descubrimientos, dicho esto con precaución, que son muy productivos desde el punto de vista intelectual. La frase que indica, o la observación de que el libro de historia es como un auto, un producto que lleva las huellas de su Un Fiat 600, como dijo usted. un Fiat 600, que lleva las huellas de su lugar de producción, y en el caso de la historia ese lugar es en las instituciones, me parece que es muy productiva. Lo de las prácticas y las ideas de que toda institución y entramada con las prácticas alienta algunas investigaciones y desalienta otras, algunas porque rinden más, otras porque están prohibidas por el status quo académico, también me parece muy productiva. Sí, a mí lo de Michel de Certeau me parece que vale la pena, y que incluso ahora que lo pienso, uno podría incorporar lo de Michel de Certeau, aunque haciéndole perder la condición de primero, de que lo dijo primero, Claro. que no creo que le importara tampoco, es que toda la literatura disponible sobre sociología e historia de las profesiones, que no era mucha tampoco en el año 75, pero que existía, también obliga a pensar que la historia, además de un lugar de producción de un discurso pretendidamente científico sobre el pasado, es un lugar sometido a reconocimiento estatal, a recursos para que la estructura funcione y demás, ¿no? Me parece lo explosivo de Michel de Certeau es esto. Yo usaba en una época algo que Michel de Certeau dice allí, me parece recordar, probablemente sea un recuerdo ajustado, pero la frase no es exactamente la misma. Él dice algo así como que toda disciplina que no logre dar cuenta de su condicionamiento pierde su condición científica. Pero ahí eso sale de lo de Hayden White, porque lo de Certeau es: vos podés dar cuenta científicamente de los condicionamientos que sufre tu saber científico, con lo cual conjurás aquella idea de que no alcanzás el estatuto pleno de ciencia. ¿Cuáles son las líneas de investigación a seguir para el estudio de la historia y la historiografía? Yo creo que allí hay una primera cosa a tener en cuenta, que es que la historia de la historiografía, o algo que se le parezca, porque el área debe su nombre a un libro famoso de Croce de tiempos de la Primera Guerra Mundial, que así se llama, y que bueno, tuvo bastante éxito, mucho éxito en el mundo hispanoparlante, y varias cátedras debieron su nombre en los 50 y en los 60 al libro. Inicialmente estaba ceñida a atender a las grandes obras, a las que se suponían las grandes obras de historia, las obras del canon, explicadas por la remisión a la biografía del autor. Ese modo de
de concebir y de practicar la historia de la historiografía, condenaba a la especialidad a ser una legitimadora tanto del orden académico establecido como de su crítica. O sea, lo único que permitía hacer era crearse una genealogía prestigiosa que explicara o que apuntara a señalar qué bien que estamos, o una genealogía también prestigiosa que apuntara a señalar qué mal que estamos y para dónde tenemos que cambiar. O sea, crearte una serie de héroes culturales, historiográficos en este caso, que te vinieran a legitimar en el presente. Una primera ruptura de eso, yo creo que fue justamente en los 60 y 70, y ayer comentaba también lo de Michel de Certeau en ese punto, que fue descubrir los condicionamientos que la producción de esas obras tenía. Lo del Fiat 600 que decíamos recién tiene que ver con eso, con que estos productos que los historiadores pretendían estudiar tenían huellas de su momento de producción, que no eran producidos en el aire. Y para eso sirve también, como les decía, la historia de las profesiones, la sociología, pero sobre todo apuntar a que la base institucional condiciona el tipo de producto del historiador. Y la tercera, creo yo, tiene que ver con un recorrido que arranca a mediados de los 70, se acelera mucho en los años 80 y 90 y hoy es una de las áreas más dinámicas de producción historiográfica en general, no solo de esto vinculado a la historia y la historiografía, que son lo que yo podría llamar los estudios históricos sobre fenómenos de memoria colectiva. No digo historia y memoria porque eso entraña una serie de comparaciones que serían largas y además no me parecen fructíferas, pero sí lo de los estudios históricos sobre la memoria, desde ya en clave Pierre Nora, pero también en clave Lowenthal, Yerushalmi, perdón, y la memoria de la Shoah, y Philippe Joutard. En verdad hay cantidad de historiadores dedicados al estudio de estos fenómenos de la memoria colectiva, que me parece que empalman con la historia de la historiografía, porque si el problema es la constitución de memorias colectivas y uno entiende que el Estado ha intervenido intentando operar sobre ellas, en esa acción estatal los historiadores llamados profesionales tuvimos un papel mal que nos pese. Estudiar ese papel sería un objeto de estudio de la historia de la historiografía y tendría finalmente efectos sobre los estudios sobre la memoria colectiva. ¿Qué es lo que usted está denominando en la actualidad los usos políticos de la historia y qué es lo que está tratando de desarrollar por esa línea de investigación? Sí, es exactamente esto. Yo confieso que usé usos del pasado para eludir la fórmula de Habermas que me parecía un poco acotada. El uso de la historia, esto es, el uso de las conclusiones de la historia académica en debates que son extraacadémicos y son más políticos. Claro. A mí me parecía que eso estaba muy bien, pero que no se usaba solo la historia académica, se usaba apelaciones al pasado de distinto tipo, liturgia patriótica en la escuela, producciones de poetas o de ficción, o sea que los agentes de la disputa política presente apelaban al pasado en cualquier soporte para librar batallas donde lo que está en juego es el presente, pero que se libran en torno a las representaciones del pasado, ¿no? Y bueno, me parecía que lo de usos políticos del pasado o usos del pasado era un poco más amplio. De todas maneras, aclaro también que lo de usos no debería escucharse en términos de utilización consciente y cínica del pasado para obtener algún objeto, para alcanzar algún objetivo consciente.
es espontáneo, el pasado está entramado con el presente, de modo que cuando uno discute sobre aquello está discutiendo sobre esto, y eso es inevitable incluso para el historiador que tome las mayores precauciones, porque sus productos elaborados con la mayor cientificidad pueden ser utilizados en las tareas más honorables o menos honorables, más espantosas de la política del presente, ¿no? Nos parece importante cerrar con 2 preguntas. Les recordamos que también es como nuestra radio, es un programa que sale a la emisión radial, a la sociedad. También hay gente que nos escucha que por ahí no está en la academia, pero que son aficionados a la historia. La primera sería, ¿por qué considera el pasado como problema político? Y la segunda, ¿cómo considera usted, o cuál considera usted que es el papel del historiador en la actualidad? En principio, el pasado como problema político tiene que ver con algo de lo que hablábamos antes, ¿no? Si quieren, incluso amplío. El problema como pasado político fue un texto que sí, fue un título que buscaba provocar un poco, pero yo podría ponerle político y social. No es político en el sentido de restringirlo a lo social, sino es político en el sentido de que es inevitable la dimensión política en la tarea de indagar científicamente el pasado, de evocarlo, de olvidarlo, de conmemorarlo, porque toda actitud hacia el pasado, toda conmemoración, estudio científico, abolición, olvido, ocultamiento, ocurre en el presente. En ese sentido es político. Incluso las empresas más que se pensaron más profesionales tuvieron esta dimensión. Yo comentaba que la historia profesional en Europa, pero también en Estados Unidos e incluso en América Latina, se fundó concibiéndose a sí misma como una empresa científica y patriótica, con una pata que no abandonaba, que era la científica, pero otra que tampoco abandonaba, que era la patriótica. ¿Y qué quiere decir lo de la pata patriótica? La intervención alborozada y explícita de los historiadores en trance de profesionalizarse en la tarea de construcción de patriotismo de masas. Hablábamos con los chicos en el curso que hay declaraciones de Lavis, un gran historiador francés, autor de manuales para la escuela muy vendidos, pero también de una gran historia de Francia de nivel académico, un historiador muy instalado en la Sorbona y demás, un historiador profesional en regla, que en 1912, en la última edición de su manual para la secundaria, recogía una de las observaciones de las primeras ediciones, que decía textualmente que si el profe de historia no logra que sus alumnos se conviertan en ciudadanos conscientes y en soldados dispuestos a tomar su fusil para defender a la patria, habrá perdido su tiempo. Caramba, si conquistar almas para la nación no es una tarea política, a mí no se me ocurre otra. ¿Qué otra tarea? Es enorme. Y eso se replicó, eso está en la propia fundación de la historia profesional. No es que fue una patología francesa, alemana, eso se replica e inclusive dura hasta muy entrado el siglo XX. Inclusive la Academia Nacional de Historia en 2000 señalaba que la tarea central de la enseñanza de la historia seguía siendo la consolidación de la conciencia nacional, por medios menos ásperos que lo de convencer a los chicos que debían tomar el fusil, pero de todos modos ahí estaba. Y el papel del historiador en la sociedad, y me parece que esa es una pregunta enorme y una pregunta inquietante, una pregunta que por supuesto podría incluirse dentro de la interrogación más amplia acerca del papel del intelectual en la sociedad, si es que el historiador se considera a sí mismo un intelectual. Yo lo que diría es, a ver, son 4 cosas. Primero, lo felicito porque lo pregunten, porque hace tiempo que esto no se pregunta, o por lo menos no aparece en las clases. Yo suelo provocar a los estudiantes con estas cuestiones. Bueno, si nos reímos de Lavis que decía lo del fusil, pero ¿ustedes qué dirían? Me parece que está muy bien preguntarlo. Segundo,
que si hallamos una respuesta, esa respuesta no va a tener el mismo consenso que estas otras tenían a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y eso me parece benéfico. Me parece bien que no pensemos todos lo mismo en este punto, pero también es un límite, porque torna la profesionalización más blanda y le da límites más difusos. Tercero, que estoy seguro que no es la que esta gente pensaba. Cuarto, ¿a qué me puedo aproximar? A que me parece que la enseñanza de historia y el ejercicio de una historia que exhiba sus procedimientos en nuestros textos, quiero decir, ya no pensando solo en la enseñanza en la escuela, sino en productos que vayan al mundo universitario y al público en general. Digo, si nuestros libros y nuestros artículos exhiben los procedimientos por los cuales llegamos a las conclusiones que llegamos, lo que podemos hacer es enseñar un modo más cauteloso y más crítico de aproximación a la realidad. Esto es fuerte decirlo así, no creo que valga la pena enseñar más contenidos, en el sentido de si, por supuesto, algunos sí, indudablemente, es muy interesante, por decir cualquier cosa, el estudio de la historia de la familia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué una cosa tan interesante y tan vinculada a la vida hoy en día sigue siendo un tema menos transitado que la historia política tradicional? Bueno, porque según dicen algunos historiadores, la historia nace también con la obligación de responder a la pregunta sobre el destino político de la comunidad en cuestión. Entonces, dado que algunas áreas que parecen ser interesantes, la historia de la juventud, de los niños, de la familia, la historia de las mujeres, no logra instalarse, a lo mejor habría que probar, y ahí, bueno, hago un paréntesis, los contenidos me parecen relevantes, ¿no? Pero a la hora de la búsqueda de públicos ampliados, creo que exponer los procedimientos a través de los cuales se llegó a las conclusiones que se llegó, esto es, exhibir un poco cómo trabaja el historiador, puede ser un camino. Y el resultado sería enseñar, en un sentido fuerte del término, procedimientos que ayudan a pensar mejor críticamente, más cautelosamente, a pensar que los procesos tienen causas múltiples, que lo que parece evidente no lo es, y que, bueno, hay que tomarse un poco más de tiempo para pensar las cosas. Continuamos con Querido Dialoga, y hace instantes estuvimos escuchando la segunda parte de la entrevista a Alejandro Catarusa. Sí, una entrevista, la verdad, como experiencia para toda la producción fue muy gratificante, y sobre todo el hecho de tenerlo en el piso, una entrevista que se basó principalmente en tres ejes. Primero, abordamos la trayectoria intelectual personal de él, luego el fuerte, digamos, de la entrevista fue el tema en torno a la historia de la historiografía, en donde tenemos varios aportes para analizar. Bueno, partió de su trayectoria intelectual, de su formación, de cómo llega, bueno, sus primeros intereses vendrían a ser la historia contemporánea, tanto en Argentina como a nivel latinoamericano, y llegó a la temática, ¿no?, que él ahora está trabajando, que es esta perspectiva de historia de la historiografía, que varias cátedras de las universidades nacionales la están empleando, incluida la nuestra, la está aplicando, ¿no?, en sus análisis, porque justamente, como él nos decía, es como muy funcional, ¿no?, dentro de las producciones históricas, ¿no? Sí, totalmente. Igual yo creo que lo importante, él hace un balance muy interesante en función, no solamente, bueno, que al principio de esta segunda parte de esta entrevista que realizamos, con respecto a la operación historiográfica de Dessertó, sino también a la función social del historiador, ¿no? Creo que es una parte muy importante que él nos denota, y él dice, bueno, está bueno que pregunten, porque eso aparentemente no es una pregunta muy a menudo que se lo hacen los historiadores, pero es muy buena y está muy bueno lo que nos respondió.
todo aquello desde esa mirada que tiene la historiografía o la historia de la política, ¿no? Y daba ese caso de cómo las historias nacionales buscan almas, ¿sí?, para defender a la nación, y si eso no es política, bueno, ¿qué lo es? Él hace referencia a ello. Así, nos pareció bastante interesante cómo él va tomando, bueno, estos diferentes aportes de teóricos europeos o tradiciones europeas historiográficas y las va adecuando o las va poniendo en tensión con realidades históricas o procesos históricos argentinos y latinoamericanos. Sí, más que nada también nos sirve para reflexionar en torno a estos aspectos teóricos, ¿no?, que trae el estudio de la historia de la historiografía. Profundizó mucho el tema de Michel de Certeau con el concepto de operación historiográfica, sí, que es muy utilizado dentro del campo. La importancia, ¿no?, del historiador. De hecho, él habla de un punto ciego que sí, tienen los historiadores en cuanto a que el escrito no logra plasmar todo ese detrás de escena, por así decirlo, ¿no? Y que por ahí ese punto ciego aún es lo que falla, ¿no? Esa visión que también lo estudia la historia de la historiografía, ¿no? De desde qué contexto un historiador escribe. ¿Desde qué lugar institucional? ¿Qué es lo que dice? Tiene una marca de... Que de una u otra manera condiciona a la hora de hacer historia, ¿no? Por supuesto. Y bueno, me pareció también importante estos tres, cuando vos justamente, Facu, le preguntaste si nos puede dar como algunos rasgos o balances para considerar, ¿no?, a la hora de estudiar la historia de la historiografía. Nos habló en primera instancia, nos habló de tres elementos a considerar. Primero, que el concepto de historia de la historiografía es un concepto traído de Croce. Sí, que toda historia es historia contemporánea. Claro, tal cual. Muy buena, y que lo usó bastante en el seminario. Y también. después nos habló, en segundo lugar, de una ruptura que se produce en esa concepción que se viene dando desde Croce entre los años 70, en donde, bueno, dentro del campo disciplinar lo denominamos la crisis de la historia, bueno, y de las ciencias sociales de manera general. Nos habla de una ruptura en donde se comienza, ¿no?, a ver estas nociones de no basarse solamente de las obras en sí, sino ver qué hay, ¿no?, detrás, el contexto. Más allá de esa obra. La base institucional, el análisis de esa base institucional. Sí, y cómo esa base institucional va dejando huellas, él dice, huellas marcadas en la producción que el historiador debe dar cuenta de la misma para saber de dónde escribe. Justamente, él dice, estos productos tenían huellas de sus contextos de producción, ¿sí?, que de alguna manera van a interferir, ¿no?, a la hora de analizarlo. Y un tercer aspecto a considerar en su balance ya es, desarrolló todo el contexto después de los 70, en donde se puede ver ya más la emergencia, ¿no?, de esta perspectiva en sí, que bueno, como la conocemos actualmente, ¿no? Y él justamente nos habla en clave de la autora Pierre Nora, habla sobre estudios históricos sobre memoria colectiva, ¿no? Se basa básicamente en eso. Y cómo se da, ¿no?, este desarrollo de la constitución de esa memoria colectiva, el papel del Estado, ¿no?, en cuanto a eso, y bueno, y ahí aborda otra temática que profundizó mucho en la entrevista, que es en torno a los usos políticos de la historia, ¿no? Sí. Que aclara que el título más que nada fue pensado en torno como un disparador, pero bueno, él dice que también no solamente podemos hablar de los usos políticos, sino también de los usos sociales, ¿no? Una cosa así, digamos. Sí, es más que nada un título atrayente, claro, que permita la problematización y también la profundización en el tema. Sí, para concebir este pasado, ¿no?, como un problema